Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos acá nuevamente a su canal Mundo Física Chile. Y en esta oportunidad les traigo otra sección de videos. En esta oportunidad ya saliendo del tema de cosmología que vimos en la sección anterior de videos, sino que ahora vamos a centrarnos ya en el tema del mundo vectorial. Ya más específicamente vamos a aplicarlo, ¿cierto?, en principio a la vida cotidiana. ¿Ok? Ya que al fin y al cabo los vectores, aunque uno no los puede ver, porque al fin y al cabo son herramientas matemáticas, ¿verdad? Están involucrados en gran parte de la naturaleza, inclusive, por ejemplo, en el movimiento, en el tema de la fuerza, etc. Entonces, la pregunta de entrada, ¿cierto?, vendría siendo lo que es una magnitud vectorial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos algunos ejemplos donde podemos aplicar las magnitudes vectoriales, en este caso, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un auto de Fórmula 1, básicamente hablamos del movimiento, ¿ya? Entonces, el movimiento está relacionado, o sea, perdón, generalmente los vectores están relacionados, ¿cierto?, también con el movimiento, obviamente. Ya al fin y al cabo, un vector es una flecha, por así decirlo, ya que generalmente en videos que son de niveles más bajos, ¿verdad? Seguramente también lo hablé en su momento, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema del patinaje, ¿verdad? Tenemos el tema de la fuerza de roce, que al fin y al cabo la fuerza como es una acción, ¿verdad? También requiere, ¿cierto?, de la aplicación, en este caso, de los vectores o utilizar los vectores para poder representar las fuerzas que se están aplicando, ya sea hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba o abajo, o en este caso, como vamos a ver en esta sección de video, ¿cierto? También podemos aplicarla en dos o inclusive en tres dimensiones. También, por ejemplo, en los deportes generalmente, ¿cierto? Especialmente en el voleibol que tenemos ahí, también se aplica fuerza principalmente ya, y depende mucho de la fuerza aplicada, ¿cierto? Es la magnitud del vector que estamos aplicando. Y al cabo, una magnitud vectorial es cualquier magnitud física que podamos representar por un vector. Y también, por ejemplo, en el baloncesto, en el básquetbol, ¿verdad? Y vemos cómo, ¿cierto?, un jugador realiza una clavada, ¿ya? Un dunk, que se llama, ¿ya? Y obviamente también está llevando el vector del movimiento y el vector de la fuerza para hacer esta clavada, ¿cierto?, perfecta en este caso, ¿ya? Ahora, entonces, como bien dije, una magnitud vectorial vendría siendo cualquier cantidad, ¿cierto?, que se pueda representar por un vector. En ese sentido, un vector es una herramienta matemática que permite describir un módulo, es decir, un tamaño, ¿cierto?, una cantidad, por ejemplo, 10 newton o 20 metros por segundo o 50 metros, ejemplos, ¿ya? Una dirección, que es la línea por donde pasa, ¿cierto?, el vector, y tenemos una imagen de un vector principalmente, y un sentido, que es la orientación de este vector. Por ejemplo, si yo aplico una fuerza hacia la pantalla, ¿verdad? Yo estoy aplicando una fuerza en esa dirección hacia adentro. Obviamente ustedes la ven, ¿cierto?, hacia afuera de sus pantallas, por supuesto, porque lo están viendo de la otra perspectiva. Y al cabo, el sentido también depende un poco de la perspectiva. Por ejemplo, si yo estoy aplicando una fuerza para allá, ¿verdad? Según la perspectiva que yo esté viendo el video, ¿verdad? Puede estar viéndose hacia la otra dirección. Entonces también va a depender mucho. Yo puedo estar aplicando una fuerza a la izquierda, pero según la orientación, ¿verdad? O según el punto de referencia generalmente de una persona, ¿verdad? O un objeto, puede verse de diferentes maneras. Pero al fin y al cabo el sentido, como dice ahí, es la orientación del vector, hacia dónde estoy aplicando, ¿cierto?, esa cantidad. Obviamente, magnitudes vectoriales pueden ser la fuerza, la velocidad, la posición, mejor dicho, la aceleración también, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la caída, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando los cuerpos caen hacia abajo, ¿cierto? Porque los cuerpos son atraídos hacia la Tierra, entonces eso, por ejemplo, o la fuerza de atracción gravitacional, ¿cierto?, es hacia abajo. Entonces, esos son básicamente lo que es un vector, es una herramienta matemática. Al fin y al cabo uno puede decir es una flecha. Ok, sí es una flecha, pero tiene condiciones, ¿cierto? Tiene que tener un módulo que vendría siendo el tamaño, ¿cierto?, de este vector. Por ejemplo, ese vector tiene un tamaño, si fuese más pequeñito tendría menos cantidad. Ya eso especifica, por ejemplo, si estoy aplicando, no sé, si estoy aplicando 20 newtons, seguramente va a ser esa flecha. Pero si estoy aplicando, por ejemplo, no sé, 10 newtons, ¿verdad? La flecha va a ser la mitad de eso. Entonces ahí también, ¿cierto?, va a depender mucho del módulo, en este caso de la cantidad que estemos representando. La dirección básicamente es la línea, ¿cierto?, en la cual se encuentra la flecha. Y el sentido, como dije, ¿cierto?, es hacia dónde se está aplicando esta cantidad. Pero a diferencia, ¿cierto?, de otros niveles que yo he tratado del tema del vector, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de la fuerza, ¿verdad? Ya lo que es segundo medio.
¿ya? O también, por ejemplo, el tema del movimiento también, ¿cierto? En el caso de la aceleración, las posiciones, etcétera. Tenemos dos formas de representar la infinitas cantidad de dimensiones, porque al fin y al cabo nosotros no estamos enfocándonos en una sola dimensión. O por ejemplo, cuando aplico en un plano, ¿cierto? Y aplico la fuerza en una caja, ¿cierto? Hacia la derecha o hacia la izquierda. No. Acá estamos aplicando, ¿cierto? Ya en varias direcciones, ¿cierto? Y en varios sentidos. ¿Ok? Pueden ser más y menos, ¿cierto? El caso de los sentidos, o pueden ser varias direcciones que vendrían siendo, ¿cierto? La cantidad específicamente de dimensiones en la cual está aplicando, ¿cierto? Un vector en este caso. Ahora, generalmente nosotros en física siempre aplicamos tres dimensiones, que son las tres básicas que nosotros conocemos, que es el X, el Y y el Z. Entonces, para representarlo de una manera, ¿cierto? Lo tenemos ahí que se llama el trío ordenado. Ya ustedes conocen el par ordenado, ¿cierto? Cuando graficaban en matemáticas, ¿verdad? El plano cartesiano, ¿verdad? Con los cuatro, ¿cierto? Lo diré, ¿cierto? Bueno, ustedes me entienden, ¿cierto? Ahí en los comentarios me lo pueden colocar, ¿cierto? ¿Ya? El más más, ¿cierto? El menos más, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, en este caso acá tenemos tres, ¿verdad? Los cuadrantes, ahí está, que me acordé del nombre. Los cuadrantes, específicamente, ¿cierto? Tenemos los cuatro cuadrantes, ¿verdad? Y obviamente tenemos, ¿cierto? Ya cómo graficar los puntos en el plano cartesiano. Acá estamos trabajando en tres dimensiones, por tanto tenemos tres, ¿cierto? Coordenadas en este caso que podemos graficar. Ahora, graficar en tres dimensiones en un papel, por ejemplo, es bien complicado. ¿Ya? Existen programas computacionales, ¿cierto? Obviamente que puedo graficar en tres dimensiones, ¿verdad? Etcétera. Por ejemplo, los mismos juegos en 3D también trabajan, ¿cierto? Con ese tipo de programas computacionales. En ese sentido, ¿cierto? El ordenado básicamente es coordenar en ese orden, X y Z, ¿verdad? ¿Cuáles son las coordenadas en esos ejes coordenados? Digamos, en el eje X, ¿cierto? En el eje Y y en el eje Z. Pero hay otra forma de representar los vectores, ¿cierto? Que ustedes no la conocen todavía, ¿ya? Que es la combinación lineal, ¿ya? La combinación lineal trabaja con vectores unitarios. ¿Qué significa eso? Los vectores unitarios, vamos a verlo también más adelante en este video, ¿ya? Tiene que ver con básicamente módulos, o sea, con vectores, perdón, que tienen un módulo uno, o sea, que su tamaño, ¿cierto? Es una unidad, ¿ya? Puede ser un metro por segundo, etcétera, ¿ok? Pero son para representar, ¿cierto? Los ejes de coordenadas. El vector unitario Y, ¿cierto? Representa al eje X, el vector unitario J representa al eje Y, y el vector unitario K representa al eje Z. Básicamente que si lo queremos llevar al plano cierto tradicional, vendría siendo que el eje Z es la altura, ¿cierto? Hacia arriba, generalmente. Y el X y el Y, ¿cierto? Vendría siendo el plano que se encuentra, ¿verdad? En el suelo, por ejemplo. Entonces, esos vectores unitarios, ¿verdad? Lo que hacen es darle el sentido, digámoslo así, ya a esa coordenada, ¿ok? Por ejemplo, coloco un caso. Si tuviera, por ejemplo, 5i, solamente significa que tengo un vector en una dimensión y que está eh, a cinco puntos, digamos, o a cinco, perdón, a cinco posiciones, ¿verdad? Del punto origen, ¿verdad? En el eje X, ¿ya? Porque sea 5i, ¿ya? Entonces, por ejemplo, y si por ejemplo dijese, no sé, 5i más 2j, significa que estamos en el 5 en el eje X, el 2 en el eje Y, ¿cierto? En el eje Y, ¿cierto? En el eje Y, digamos, ¿verdad? Y ahí obviamente yo puedo transformar, ¿cierto? Un trío ordenado a una combinación lineal. Básicamente la forma real, ¿verdad?, de escribir los vectores es una combinación lineal. ¿Ya? ¿Para qué? Para que yo pueda sumarlos más fácilmente y tenga más sentido, matemáticamente hablando, de cómo se suman los vectores o cómo se pueden restar o cómo se pueden multiplicar o cómo se pueden dividir. ¿Ya? Generalmente en matemáticas trabajan más eso. Obviamente en YouTube pueden buscar, ¿cierto?, más información acerca de donde se explica más en detalle, ¿cierto?, el tema de la combinación lineal, ¿verdad? En videos de álgebra, por ejemplo, que es lo que explican mucho mejor, ya de lo que yo puedo hacer en específico. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos las dos formas básicas que yo generalmente trabajo, ¿cierto?, en esta parte, ¿ok? Que es el trío ordenado, ¿cierto?, y la combinación lineal. Ahora, alguien me dirá, ¿y qué pasa, por ejemplo, si una coordenada vale cero? ¿Ya? Por ejemplo, si una coordenada vale cero, se coloca, por ejemplo, en el ternado se coloca cero donde corresponde, ¿cierto? Y en la combinación lineal no se coloca, ¿cierto?, esa coordenada. Por ejemplo, si fuese un par ordenado, ¿verdad? Tendría que tener, por ejemplo, no sé, el 2,2, por ejemplo, ¿ya? Tendría que colocar 2,2, ¿cierto? Que es el par ordenado en este caso.
Pero en combinación lineal, ¿cierto? Yo podría colocar 2i más 2j, ¿verdad? Y podría colocar más 0k, ¿ok? Porque específicamente, como es un par ordenado y no tengo coordenada en el eje z, yo podría colocar simplemente ya el 0k o simplemente no colocarlo, ¿ok? Porque eso no me va a influir, ¿cierto? Dentro del modelo que tenemos de par ordenado. Como estamos trabajando con tríos, ¿cierto? Obviamente ya debería colocarse. Por ejemplo, en el caso, no sé, por ejemplo, si fuera 0,1, ya podría colocar simplemente la J, ¿cierto? Pero en el trío ordenado sí debe colocarse. Debe colocarse 0,1 o 0,01, ¿cierto? Si fuera, o sea, solamente en el eje Z. Bueno, ahí con los ejemplos que les traigo ahora, ¿cierto? Van a entenderlo mucho mejor. Entonces, la mecánica vectorial, ¿cierto? Ya, desde el punto de vista físico, ¿verdad? Sirve para describir, por ejemplo, la posición de un objeto, ¿verdad? El movimiento de un cuerpo, ¿cierto? Si el cuerpo se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, o de forma parabólica, ¿cierto? Por ejemplo, cuando vimos en la imagen, ¿cierto? En el tema del básquetbol, etcétera. ¿Ya? O en tres dimensiones, por ejemplo, el movimiento de los planetas, etcétera. Las fuerzas aplicadas a una partícula, etcétera. ¿Ya? De esta manera, ¿cierto? Como dice ahí, los vectores se pueden aplicar a cualquier magnitud que no sea intrínseca. ¿Qué significa que no sea algo que no sea intrínseco? Significa que algo que no se pueda poseer. ¿Me explico? La fuerza no se posee, la fuerza se aplica a los cuerpos. ¿Ya? La posición no se posee, yo no poseo una posición tanto, yo estoy en la posición tanto. ¿Ok? Yo no tengo de movimiento, ¿cierto? 20 metros. Yo me desplacé 20 metros. Entonces, no es una cantidad intrínseca. Por ejemplo, cantidades que son intrínsecas, ¿cierto? Por ejemplo, la temperatura, ¿verdad? Yo no digo que me estoy moviendo 30 grados Celsius. No, yo tengo 30 grados Celsius, ejemplo, ¿verdad? El tiempo también es una cantidad intrínseca, ¿ya? La rapidez y la distancia son cantidades intrínsecas, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo tengo una rapidez promedio de 10 metros por segundo, significa que yo siempre me voy a poder desplazar 10 metros por segundo, algo que yo poseo, ¿ya? Por ejemplo, alguien de mi contextura, ¿cierto? No se va a desplazar más allá, ¿cierto? No sé, de 3 metros por segundo, 4 metros por segundo, según corresponde, ¿ya? Eso en condiciones, ¿cierto? Ideales, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, Usain Bolt, ¿cierto? Se desplaza a 10 metros por segundo porque depende mucho de su condición física, entonces es algo que se posee, por ejemplo, la rapidez. La velocidad no, porque la velocidad implica un sentido. Entonces, en este caso, los vectores, ¿cierto? Se aplican a magnitudes que son no intrínsecas como la posición, la velocidad, la aceleración, la fuerza, etc. ¿Ya? Y las cantidades que no son intrínsecas, ¿cierto? Son magnitudes escalares, ¿cierto? ¿Verdad? Que seguramente también en un video ahí en la lista de reproducción de segundo medio, también yo se lo explico también con detalle. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Varios ejercicios, ya no los voy a hacer todos, ¿cierto? Por cosas de tiempo, ya. Oye, ustedes después lo quieren colocar después las respuestas, ¿cierto? En los comentarios, ya lo pueden hacer por su, ¿ya? Ahí se dan cuenta que tenemos 8 vectores, ¿verdad? Que están representados ahí según sea lo que corresponda de lo que vimos anteriormente. Que hay algunos que están en un trío ordenado, ¿cierto? Hay algunos que están en una combinación lineal. Por ejemplo, el primero, ¿cierto? Que la letra A dice -7, -1, 2. Yo generalmente, y esto para que también lo comprendan si que lo ven en otros videos, ¿cierto? Yo le coloco punto y coma básicamente para separar, por ejemplo, si la coordenada fuese un decimal, por ejemplo, ¿ya? ¿Ya? Entonces ahí el punto y coma sí o sí separa, ¿cierto? Las coordenadas. Por ejemplo, podría ser -7,5, entonces uno se puede confundir, ¿cierto? Realmente. También, por ejemplo, con la calculadora se puede uno confundir, ¿cierto? Entonces, el punto y coma, ¿cierto? Es para separar generalmente el tema de las coordenadas. Entonces, -7, -1, 2. Entonces, si lo llevo a una combinación lineal, porque eso me está especificando, ¿cierto? El ejercicio, yo quiero llevarlo a una combinación lineal. Entonces, por ejemplo, ese -7, -1, 2, si pasamos acá, ¿verdad? Vamos a ver aquí, voy a abrir un poquito acá, si se ve, para que lo puedan ver bien. Esperen, ¿eh? ¿Ya? Si lo queremos colocar en una combinación lineal, ¿cierto? Decía -7, -1, 2. Entonces, en este caso sería, si lo queremos colocar acá, -7 y, ¿ya? Y ahí llevaría, ¿cierto? Este vector unitario, ¿verdad? Menos j, porque decía -1, ¿cierto? Entonces nosotros colocamos acá el j, ¿verdad?
colocamos así, ¿verdad? Y después, ¿cierto? Colocamos el más 2, ¿cierto? K, porque obviamente estamos hablando de que es el 2. Si vamos hacia atrás un poquito, se van a dar cuenta, ¿verdad? Si no me equivoco, perdón, ahora sí, ¿cierto? Menos 7, ¿verdad? Era el menos 7 ahí que está acá arribita, ¿verdad? Menos uno menos J, el 2K, ¿cierto? Obviamente vendría siendo, ¿verdad? Esa representación en este caso. Entonces, ahí tenemos obviamente que se puede trabajar realmente con eso, ¿ya? Entonces, yo puedo pasarlo, ¿cierto? De cualquier forma, déjenme, ahora sí. Ya, yo lo puedo pasar, ¿cierto? A cualquier representación que yo quiera. Obviamente en este caso lo estamos pasando, ¿cierto? A una representación ya específicamente de un par ordenado, ¿cierto? O un trío ordenado en este caso, y lo estamos llevando, ¿cierto? A una combinación lineal. En el caso de la combinación lineal hacia el trío ordenado es lo mismo, simplemente me tengo que fijar en cuáles son los signos. Por ejemplo, acá tenemos 3i menos 4j menos 6k. Entonces, por ejemplo, si yo lo llevo, ¿cierto? A combinación lineal, vamos a hacerlo acá directamente para que no haya problema. Yo tendría que colocar, ¿cierto? Si es 3i, tendría que colocar el 3, ¿cierto? Yo voy a colocar el punto y coma. Si es menos 4j, esto sería menos 4, ¿verdad? Y si tengo menos 6k, entonces esto sería menos 6, ¿ya? Y ahí tenemos, obviamente, esa combinación lineal escrita como un trío ordenado, ¿ok? Así que ahí también tenemos diferentes formas de cómo poder hacer, ¿ya? Por ejemplo, en otro que dice 5j, obviamente, al pasarlo a una combinación lineal, solamente tendría que colocar, obviamente, por ejemplo, 0,5 y coma 0, por ejemplo, ya, o, 0, o solamente 0,5, porque ya J implica que es la última coordenada de esa dimensión, ¿ok? Si hubiera sido, por ejemplo, 5K, por ejemplo, ahí sí, tendría que colocar 0,0,5, ¿ok? Pero como es 5J, ¿cierto? Y el J es parte de la segunda dimensión, 0,5 también es válido en ese aspecto, ¿ok? Y ahí lo pueden hacer con todos los otros que tienen ahí. Si quieren lo pueden dejar en los comentarios para que también vean, ¿cierto? Si lo hicieron bien o no lo hicieron bien. Ya, vamos a avanzar un poquito más, ¿cierto? Ahora tenemos tipos de vectores, ¿cierto? Así como existen las magnitudes vectoriales, ¿cierto? Como la fuerza, la posición, ¿verdad? También tenemos diferentes tipos de vectores, ¿ya? Que en este caso vamos a ver 8, vamos a verlo bien rapidito, ya no son tampoco tan difíciles de entender, ¿ya? Y de los cuales, ¿cierto? Tenemos estos que están acá, ya lo vamos a ver ahora por separado, por supuesto, ya para que lo comprendan muy bien. Ya tenemos vectores libres, deslizantes, ligados, unitarios, que son los que vimos en la parte anterior. Los concurrentes, los opuestos, los colineales y los paralelos son los que voy a tratar en este video. Obviamente, seguramente hay muchos vectores más, ¿verdad? Ya que puedan existir, ¿cierto? Se pueden aplicar de diferentes formas, ¿ya? Cada uno de estos tipos de vectores se pueden o sea, se aplican obviamente de igual forma a cantidades que son vectoriales, como la fuerza o la aceleración, pero también ya tienen diferentes formas de aplicarse. Ya no significa que, por ejemplo, un vector libre se va a aplicar solamente a una fuerza o un ligado solamente a una posición. No, ya todos los tipos de vectores que vamos a ver en este video se aplican de igual manera a cualquier cantidad que sea vectorial. ¿Ok? Lo que lo hace distinto es la forma en la cual se aplica ese vector. ¿Ok? Al fin y al cabo, un vector siempre va a tener, como dice ahí, un módulo, una dirección y un sentido. Bien, vamos a ver acá, ¿cierto? Ahí lo pueden ver bien, no se ve ni ninguna forma borrosa. Los vectores libres, como dice ahí, ¿verdad? Son aquellos que no tienen un punto de aplicación fijo. Por ejemplo, son vectores que están libres en el espacio, ¿cierto? En el espacio físico, digámoslo así. Ya, por tanto, no tiene ninguna forma, ¿cierto? Ya de estar ligado a un punto en concreto. Ya, por ejemplo, yo podría colocarlo fuera del origen, o lejos del origen, o a 10 millones de metros del origen, no importa, porque no tiene un punto fijo en el cual se tiene que aplicar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, son vectores que se pueden aplicar en cualquier lado. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero mover una puerta, por ejemplo, ¿ya? Y yo quiero utilizarlo un vector libre, el vector libre lo puedo aplicar a cualquier parte, ¿cierto? ¿Ya? De la puerta. Pero ¿qué pasa? El vector ligado, que es el tercero que aparece ahí, son los que tienen puntos de aplicación fijos. Entonces, si yo quiero abrir la puerta, tengo que aplicar la fuerza en un punto concreto de la puerta para poder, ¿cierto? Abrir la puerta, que básicamente es en la manilla, ¿cierto? O en el pestillo, donde se abra la puerta, ¿cierto? Porque hay diferentes tipos de puertas. Los vectores ligados son los que tienen un punto fijo. ¿Ya? Para yo, por ejemplo, mover ese cuerpo, tengo que aplicarlo en un punto fijo, ¿ya? Para poder abrir la puerta o abrir una ventana, etc.
Ya, por ejemplo, si yo quiero abrir una persiana, también es lo mismo, ¿ya? Ese vector tiene que aplicarse en un punto determinado, ¿cierto?, de ese objeto para poder desplazarse o para poder, ¿cierto?, aplicarse la fuerza que estemos aplicando generalmente, o si yo quiero, por ejemplo, un movimiento de algún vehículo, ¿cierto?, la fuerza tiene que estar aplicada, por ejemplo, o el movimiento se mueve, ¿cierto?, en diferentes sentidos, etc. Los deslizantes, por ejemplo, son los que, como dice ahí, su punto de aplicación se puede deslizar, o sea, a lo largo de la dirección. Es decir, que en una misma dirección pueden estar aplicados 10 millones de vectores, pero con la misma dirección. Entonces yo puedo aplicarlos, esos vectores en la misma dirección, ¿cierto?, en la cual se encuentran todos. Básicamente son muy parecidos a los vectores que concurren, ¿cierto?, en un punto, pero en este caso se mueven todos en la misma dirección. ¿Ya? Como por ejemplo, en el tema de tirar la cuerda, por ejemplo. Cuando uno tira la cuerda, ¿verdad? Hay, no sé, 5 personas en un lado y 5 personas en otro lado, ¿verdad? Y las 5 personas aplican diferentes fuerzas, pero con la misma dirección. Entonces, los dos vectores comparten la misma dirección, son deslizantes porque se pueden mover a través de esa dirección. Por ejemplo, no sé, el juego del calamar, ¿verdad? Que salió hace un par de años atrás, ya más concreto, ¿cierto? Si no me equivoco, el 2022, si no me equivoco, ¿ya? Ahí también se puede ver, ¿cierto?, que las personas se pueden mover, ¿cierto?, por la cuerda para poder, ¿verdad?, tener un punto de aplicación un poco distinto, pero obviamente ahí se da a entender de que esos vectores deslizantes se pueden, ¿cierto?, mover a través de la misma dirección. Los unitarios, como dije anteriormente, son los que tienen módulo igual a uno, son los que le dan, ¿cierto?, el origen, ¿verdad? Perdón, a los ejes de coordenadas, ¿cierto?, tanto el X, el Y y el Z. ¿Ok? Después tenemos los concurrentes, que las direcciones se intersectan en un punto. Por ejemplo, cuando tenemos un plano cartesiano, tenemos de que, al fin y al cabo, el vector del eje X con el vector del eje Y se intersectan en un punto y dan este plano cartesiano. Por ejemplo, en el espacio tridimensional, que es en 3 dimensiones, tenemos 3 vectores concurrentes que se intersectan en el punto que es el origen. ¿Ok? En las de una dimensión también podría tener concurrentes, pero ahí sería más deslizante, ¿ya? U opuestos, ¿cierto? Como en el siguiente caso, ¿ya? Porque la misma dirección. Acá en los concurrentes hablamos de que tenemos dos direcciones diferentes que se intersectan en un punto, como en el caso del plano cartesiano o el espacio tridimensional. Los opuestos son los que tienen igual módulo, ¿cierto? ¿Ya? Y dirección, pero sentidos contrarios. Es decir, generalmente, por ejemplo, tenemos el vector x igual menos 2 y el x igual 2. Son vectores de igual módulo, porque el módulo es 2, tienen la misma dirección, porque están en el eje x, pero tienen sentidos contrarios. ¿Ya? Y también se entiende, por ejemplo, cuando aplicamos, ¿verdad? En el mismo juego de tirar la cuerda, ¿cierto? Por ejemplo, si aplican 10 newton y 10 newton, ¿cierto? Al lado contrario, ¿cierto? Son vectores opuestos. Los colineales, ¿cierto? Comparten la misma dirección, son muy parecidos a los deslizantes, solo que aquí podemos tener específicamente, ¿verdad? Tanto vectores opuestos en la misma dirección como vectores que están en la misma dirección, en el mismo sentido, perdón. ¿Ya? A diferencia, por ejemplo, de los deslizantes, el deslizante se mueve por esa dirección y el ecolineal, ¿cierto? Comparten la misma dirección, pudiendo ser opuestos o iguales. Y los paralelos son lo contrario a los concurrentes. Los paralelos nunca se juntan entre sí, nunca se interceptan y siempre van en dos líneas paralelas en este caso. Esos son los 8 tipos de vectores, traté de sintetizarlo lo máximo posible. Para terminar este video vamos a ver algunas preguntas. Por ejemplo, ¿en qué consiste una magnitud vectorial? Ya, déjenlo en los comentarios, ¿cierto? Y ahí la van a responder muy bien. Ya si vieron bien el video, sabrán bien lo que es una magnitud vectorial. ¿Qué permite describir un vector? Pues tiene que tener un módulo, ¿cierto? Permite describir esa cantidad que estamos aplicando, la dirección, ¿cierto? Y el sentido, que es hacia dónde estamos aplicando, ¿cierto? Este vector. ¿De qué forma se puede expresar un vector? Como trío ordenado y como una combinación lineal. Ya pueden haber muchas más, por supuesto, pero son las dos más fundamentales y más importantes. ¿Por qué los vectores unitarios son tan importantes? Porque definen, ¿cierto?, los ejes de coordenadas, ¿ya? Y son también importantes para la combinación lineal, que es el método más tradicional de escribir también los vectores. ¿Qué significa que dos vectores sean opuestos? Que son de igual módulo, son de igual dirección, pero tienen sentidos contrarios. ¿Ya? Así que nada más, espero que les haya gustado este video, que haya podido servirles para complementar lo que estén viendo en sus clases. Y eso, ya me despido y nos vemos en otra oportunidad acá en Mundo Física Chile. Yo soy Diego y nos vemos en otra oportunidad más. Adiós.